¿Estamos listos para recibir la palabra del Señor? ¿Quiere usted recibir una palabra del Señor? Bien. Quiero invitarle a que abra su Biblia ahí en el libro de Lucas, capítulo 7, en el versículo 36. Yo creo que el Señor nos va a hablar en esta tarde ya. Yo creo que el Señor nos va a bendecir. ¿Lo cree usted? Amén. Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice la palabra del Señor: que dice Jesús en el hogar de Simón el fariseo. ¿La tiene ya, cierto? Dice: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Esto es palabra del Señor. Eterno Dios, damos gracias por esta su palabra. Señor, que la luz de su palabra alumbre nuestros corazones y la guía de su Espíritu Santo, Señor, esté sobre nuestras vidas. Sé que su palabra no volverá vacía, sino que usted hará todo aquello, Señor, que se ha propuesto hacer en las vidas y en los corazones de cada uno de los que hoy estamos aquí, de los que están escuchando a través de la radio, Señor, porque usted conoce la necesidad de cada corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor tiene por título deudas perdonadas. Diga conmigo, deudas perdonadas. ¿No le parece un buen título ese? Un buen título, ¿cierto? Deudas perdonadas. ¿Quién no tiene deuda? La mayoría tiene deuda. Dios bendiga a aquellos que no tienen ninguna deuda. Amén. Dice la palabra del Señor que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Los fariseos eran religiosos judíos que eran parte de una comunidad llamada Sanedrín. Si yo pudiera de alguna forma ejemplificar qué era esta comunidad en palabras sencillas, porque a veces los predicadores o los que estamos más familiarizados con la Biblia damos como por hecho que todos entienden todos los términos que salen en la Biblia, pero eso no es así. Muchas veces hay gente que llevando muchos años en la iglesia, hay muchas cosas de la palabra del Señor que no las entienden, no las comprenden. Entonces, siempre oímos en la Biblia que aparecen los fariseos, los saduceos. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Ya? Entonces, los fariseos eran religiosos judíos que conformaban una comunidad que se llamaba Sanedrín, un tipo de senado espiritual que se regía por la ley, ya, la ley, el Antiguo Testamento. Entonces, ellos eran de alguna forma líderes, ¿cierto? Dentro de la comunidad judía, se regían por la ley, pero eran tipos sumamente estrictos, ¿ya? El gran problema que tenían es que también ellos estaban muy mezclados con lo que es la política en ese entonces. Debemos recordar que en ese entonces Israel, los judíos, estaban bajo el Imperio Romano, ¿ya? Y de alguna forma el Imperio Romano les permitía conservar sus costumbres. Y dentro de esas costumbres estaba el que los israelitas y los judíos
no se regían tanto por un sistema político como el que nosotros conocemos en nuestro país, sino que el sistema que les gobernaba era más bien religioso. Y estos fariseos de alguna forma venían a representar los senadores, los saduceos, por ejemplo, venían a representar los diputados, y, por ejemplo, el presidente de la nación venía a ser representado por el sumo sacerdote. No sé si me doy a entender. Entonces, ellos regían a la nación. Ahora debemos entender de que ellos estaban bajo el Imperio Romano. Ellos hacían lo que les permitía el Imperio Romano a hacer. Y el Imperio Romano, para de alguna forma mantenerlos tranquilos, les decía: ya ustedes mantengan sus costumbres, y de esa forma permitían que los fariseos, ¿cierto?, y los saduceos siguieran de alguna forma internamente, teniendo un gobierno interno para solucionar temas que eran competencia de la nación solamente. Amén. Amén. Entonces, uno de los fariseos, dice la palabra del Señor, rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. ¿Ya? Debemos entender también que los fariseos, al ocupar ese tipo de cargo en medio de la comunidad, gozaba de un reconocimiento especial. Es decir, ellos eran gente que en primer lugar tenía una capacidad financiera, económica, tenía otra posición social en medio de la comunidad. Entonces, usted sabe que muchas veces cuando las personas de alguna manera alcanzan una posición, al mismo tiempo, una gran parte, una gran mayoría, hay un síndrome que se desata en el corazón de algunas personas que alcanzan una posición, un lugar. ¿Cuál cree usted que debe ser ese? ¿Cómo? Orgullo. Muy bien. Orgullo. Y el orgullo hace que las personas se sientan superiores a los demás. Entonces los fariseos siempre iban con la ley, poniéndole cargas sumamente pesadas a la comunidad. Por eso la comunidad en realidad no los quería mucho, no los amaba mucho, porque les ponían carga a la gente que ni siquiera ellos mismos podían llevar y poder cumplir. Amén. De ahí que encontramos que en algunos pasajes Jesús mismo, hablándoles duramente a estos personajes, a los fariseos, les decía: sepulcros blanqueados. Jesús fue duro con los religiosos de ese entonces. Sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque tenían una apariencia de algo que en realidad no eran. Amén. Entonces, uno de los religiosos invita a Jesús a comer a su casa. Jesús entró a la casa del fariseo y dice ahí en Lucas 7:36 que se sentó a la mesa. La invitación de alguien a comer en el hogar puede tener diversas razones. Usted no invita a cualquier persona a comer a su casa. Amén. Entonces, siempre cuando usted invita a una persona a comer a su casa, detrás de esa invitación hay una motivación, hay un motivo de por qué usted invitó a esa persona a comer a su casa. ¿Interés en algo? ¿Sí o no? Si usted es una persona de negocios y quiere hacer negocios con otra persona, ¿le convienen los negocios que tiene que hacer con esa persona? Lo invita a comer y lo atiende bien porque quiere causar una buena impresión.
en esa persona, ¿sí o no? Entonces, al invitar a alguien a comer, pueden haber interés en algo, intereses creados. Puede ser. Puede ser también que al invitar a una persona a comer, la razón sea la curiosidad. Voy a invitar a esta persona a comer, a ver, como para conocerlo, como para conocerla mejor, ¿sí o no? Voy a invitar al hermano, a la hermana, voy a invitarlo a almorzar a mi casa, voy a invitar al pastor. Siempre lo veo ahí arriba del púlpito, tan encachado, tan simpático. Voy a ver cómo es de verdad. A ver, voy a ver cómo es cuando no está ahí en el púlpito. Voy a ver cómo es cuando no está detrás de los micrófonos de la radio. Curiosidad, ¿sí o no? O puede ser también que el motivo de la invitación sea el hacerle un reconocimiento a esa persona. Simplemente el deseo de reconocer a esa persona como alguien especial, reconocer a esa persona, ¿cierto? Honrándola, atendiéndole, sirviéndole. ¿Sí o no? Yo doy gracias al Señor, porque generalmente me están invitando los hermanos a sus casas. Oiga, si esta guatita no la tengo por casualidad. ¿Ah? Y me invitan a sus casas y se nota el cariño, el esmero, ¿ah? por atendernos, por bendecirnos, por servirnos. Entonces también la motivación puede ser el hacer un reconocimiento, el honrar simplemente. Ahora, espero que a través del desarrollo de esta palabra podamos descubrir los verdaderos motivos que tenía este fariseo que se llamaba Simón al invitar a Jesús a su casa. Amén. Vamos a continuar leyendo en el versículo 37, que es el versículo siguiente. Dice, debemos tener en nuestra mente que Jesús aceptó la invitación y dice que se sentó a la mesa. Esa es la situación. Jesús está sentado a la mesa en la casa de Simón el fariseo. Algo ocurre, algo sucede fuera de lo típico, fuera de lo normal. Versículos 37 y 38 dice: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, versículo 38, y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Otras versiones de la Biblia especifica cuál era el pecado que le hacía característica a esta mujer o reconocida en medio de la comunidad. Otras versiones dicen que esta mujer era una prostituta. El tema es que esta mujer era una mujer pecadora. Amén. Entonces vino donde Jesús estaba, rompiendo el protocolo, pues ella no había sido invitada por Simón, y trajo un alabastro. Un alabastro era un frasco fuera de lo común, fuera de lo típico. ¿Qué significa fuera de lo común? Tenía una mayor dedicación. Quien lo hizo con dedicación, lo hizo con sus propias manos. Al estudiar, decía de que este alabastro era confeccionado con arcilla y debía ser confeccionado por las manos de algún artesano. Entonces, en primer lugar, el envase no era cualquier envase. Había sido confeccionado
No era un frasco fabricado en serie por alguna máquina, sino que era un frasco exclusivo, y al mismo tiempo este frasco tenía un perfume. No sé si me estoy dando a entender, hermano. ¿Sí? Tenía un perfume. Amén. Y dice el pasaje bíblico que acabamos de leer: llorando a los pies de Jesús, esta mujer pecadora comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba. Cuando usted escucha la palabra enjugar, en la Biblia significa secar. Amén. La palabra del Señor dice en el libro de Apocalipsis que Él enjugará un día toda lágrima. Es decir, Él va a secar toda lágrima. Amén. Entonces dice que esta mujer con sus lágrimas regaba, mojaba sus pies, y con su cabello lo secaba. Es decir, con sus lágrimas lavó los pies del maestro, y con los cabellos de esta mujer cumplieron la función de una toalla. Qué linda escena, ¿cierto? Qué lindo, qué maravilloso lo que esta mujer hizo. Dice la palabra del Señor, ¿qué más hacía? Dice, y besaba sus pies. Amén. Besaba sus pies. ¿Y qué más? Y los ungía con el perfume. ¡Wow! Yo estoy impresionado con lo que, cuando estudiaba esta palabra, yo estaba impresionado con lo que hizo esta mujer. Amén. Ahora, si continuamos con la historia, Lucas 7, versículo 39, dice que cuando vio esto, el fariseo que le había convidado, ¿qué sucedió? Dijo para sí, es decir, no abrió la boca, dijo para sí, dijo para su interior. En su mente él pensó esto, dijo en su interior. ¿Qué dijo? Dígame usted le diría a alguien a quien estima, a quien valora, a alguien que usted quiere honrar, le diría, lo trataría así. Ojo que él no lo dijo con su boca, sino que lo pensó para sí, dijo para sí, para su propio interior. No fue una voz audible. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y que es pecadora. ¿Puede imaginarse el cuadro entonces? Simón el fariseo diciendo, si fuera profeta. En primer lugar lo rebajó a profeta. Ya no era el Mesías, ya no era el Salvador. No, lo rebajó a un profeta solamente. Si fuera profeta, y ni siquiera le dio el reconocimiento ni la honra de profeta, porque dijo, si fuera profeta, lo que estaba diciendo, tampoco es profeta. ¿Qué está diciendo entonces? Sin decirlo está diciendo, es un vendedor de humo, es un cuentero, es un falsante. ¿Sí o no? Eso es lo que está pensando en su corazón, en su mente. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Y ahí está el dedo acusador de este hombre orgulloso que se siente
superior a esta mujer. Amén. Se siente superior, se siente que es una persona mejor, se siente más buena, una mejor persona que esta mujer. Gloria al Señor. Aquí queda de manifiesto que este fariseo llamado Simón no tiene buenas intenciones al invitar a Jesús a su casa. Y queda mucho más claro con las palabras de Jesús en el versículo que sigue. Lucas 7:40. Lucas 7:40. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Esto le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, Simón, ahora con voz audible le responde a Jesús. Ahora sí que esto se escucha. Esto no es solamente un pensamiento como lo que dijo, como los pensamientos que tenía. Ahora él lo dijo con su boca. Mire, y él le dijo, di maestro. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía, falsedad, porque piensa una cosa, pero dice otra. Es un tipo que tiene una máscara, tiene una doble personalidad. Es un hipócrita, es un falso. Si fuera profeta, pensaba, pero después le dice, di maestro. Como decía la otra vez mi obispo, ¿se acuerdan? Mande mi pastor. ¿Será que soy el único? ¿No hay otro más que lo pueda hacer? A sus órdenes. Estamos para servir. Aleluya. No sabemos la frase cliché de memoria, pero en la mente y en el corazón. Mi amor, ¿por qué no me echa una ayudita? Tome el escobillón. Pero claro, mi amor, le ayudo. Si esta, ¿qué es? Aleluya. Y él le dijo, di maestro, versículo 41. Un acreedor tenía 2 deudores. Jesús le comenzó a hablar a este Simón el fariseo contándole una historia, una parábola, si pudiéramos decirlo. Una parábola es una historia que tiene como propósito enseñar algo. Amén. Entonces él le empieza a contar una historia, pero detrás de esta historia Jesús tiene un propósito, enseñarle algo a este hombre. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Aquí necesito 2 personas que me ayuden. 2 personas, 2 hermanos, 2 voluntarios. Es de eso, ¿ves? ¿Se da cuenta o no? Mande mi pastor. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dice que habían 2 deudores. Uno le debía ¿cuánto? 500. Amén. Uno le debía 500. Y aunque no venía preparado, tome 500. Y el otro le debía ¿cuánto?
50. 50. Tú me debes 500, tú me debes 50. Amén. Dos deudores. Dice la palabra del Señor que había un acreedor. ¿Quién es un acreedor? Un prestamista. Les presté 500 y le presté 50. Esa es la historia. Jesús dice, había cierto, ¿cómo es que dice? Jesús le dijo a Simón, una cosa tengo que decirte. Le dijo, di maestro, un acreedor, un prestamista, tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, se gastaron la plata. Amén. Dice, perdonó. ¿Qué hizo? Perdonó a ambos. Pregunta Jesús a Simón, di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, cierto, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Él le dijo, rectamente has juzgado. Ahora, ¿qué es lo que le quería enseñar? Esta era la enseñanza. Jesús representa al prestamista, al acreedor. La mujer pecadora, la prostituta, representa, ¿cierto?, al deudor que debía 500, la que debía más. Amén. Y el fariseo Simón está representado por el que debe 50. ¿Qué cosas tienen en común la mujer y el fariseo? Recuerde que el fariseo se siente superior, mejor que la mujer pecadora. Su orgullo lo hace sentirse una persona que está unos cuantos peldaños más arriba, socialmente, espiritualmente, se siente unos peldaños más arriba que la pecadora. Amén. Pero, ¿qué cosas tienen en común la mujer y el fariseo de acuerdo a la historia bíblica? Ambos son deudores, ambos son pecadores, ambos son deudores y ambos son pecadores. ¿Y qué más dice en el versículo 42? Hay otra cosa más que tienen en común. Versículo 42, ¿qué dice? Dice que uno solamente no tenía con qué pagar, que dice, ellos, no teniendo con qué pagar, dice, no teniendo ellos con qué pagar, ¿qué hizo el acreedor? El acreedor perdonó a ambos. Gloria al Señor. Romanos 3, 23 y 24 dice, por cuanto todos pecaron. En ese todos estamos todos nosotros. Están los Simón, están las pecadoras. Todos tenemos algo en común. Somos pecadores, somos deudores y ninguno tiene cómo pagar. Y por cuanto todos pecaron, dice, y están destituidos de la gloria de Dios, versículo 34 dice, siendo justificados gratuitamente por su
por su gracia. La palabra gracia quiere decir don no merecido, regalo no merecido. Es el prestamista que nos perdona la deuda. Por eso la palabra del Señor en este día tiene por título deudas perdonadas. Deudas perdonadas. Dios les bendiga. Gracias, hermanos míos. Pueden tomar su lugar, su asiento. Se lo anoto ahí al libro, no se preocupen. Todos hemos pecado delante de Dios. Solo Cristo nos puede perdonar. No hay mérito en el hombre, sino en Jesús, que murió y con su sacrificio en la cruz pagó nuestra deuda, borró nuestros pecados. Y si tú eres un pecador, una pecadora en este día, no si eres, porque todos lo somos, quiero decirte que el mismo Jesús que me perdonó a mí, te puede perdonar a ti también en este día si te arrepientes de todo corazón. Su gracia, su don no merecido también está disponible para ti en este día. Quizás la religión te ha hecho sentir una persona indigna. Quizás la religión te ha hecho sentir que no eres tan bueno. Quizás los Simón te han hecho sentir que eres inferior. Pero la palabra del Señor dice que un alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Dios te ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga el don de la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. Ese don está disponible para ti. El perdón está disponible para ti. Su gracia te alcanza en este día también si te arrepientes con todo tu corazón. Gloria a Dios. Continuemos con la historia. Lucas 7:44. Vamos a estar ya pronto terminando. 7:44 dice: y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? ¿Ves esta mujer? La pecadora. ¿Ves esta mujer? Le dijo. Simón, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Porque era costumbre, era tradición que cuando alguien a quien tú querías honrar entraba a tu casa, los judíos tenían la costumbre de proveer agua y toalla para lavarle los pies. Porque en ese entonces no había pavimento, no había veredas, solamente había polvo. No usaban 24 horas como usted y como yo, ellos usaban solamente sandalias. Imagine la transpiración más el polvo, el efecto en los pies. Entonces era costumbre que cuando alguien llegaba de visita a una casa y se le quería honrar, lo primero que se le proveía era agua y una toalla, y algún siervo de la casa le lavaba los pies. Sin embargo, cuando Jesús entró a esta casa, nadie le lavó los pies. Era costumbre que cuando entraba alguien importante a la casa, se le derramaba un ungüento en la cabeza, se le ungía en señal de reconocimiento, y además se le besaba en señal de bienvenida, de afecto. Pero Simón ni lavó los pies, no le dio agua,
no lo ungió ni le besó, ahí queda de manifiesto que nunca tuvo en su intención el honrar a Jesús, sino que desde el primer momento lo menospreció. ¿Cuál es tu actitud con Jesús? ¿Cuál es su actitud con el Señor? ¿Es una actitud de honra o de menosprecio? ¿Cuál es su actitud? Jesús le dice a Simón: sin embargo, esta mujer pecadora, desde que entró a esta casa, no ha cesado de llorar, con sus lágrimas lavó mis pies, con sus cabellos los secó, con su perfume me ungió, y ella no le besó la mejilla, sino que no ha cesado de besarle los pies. Aleluya. Versículo 47. Dice: por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Yo le pregunto a usted: ¿cuánto le ha perdonado el Señor a usted? ¿Cuánto le ha perdonado el Señor a usted? Pregúntese, pídale al Espíritu Santo que en esta hora le revele, le muestre su real condición. ¿Y cómo el Señor le encontró? ¿No dice acaso la palabra del Señor que éramos una llaga podrida, desde la cabeza hasta la planta de los pies? Es decir, nada bueno había en nosotros cuando Jesús nos alcanzó, cuando Él nos encontró. ¿Cuánto le ha perdonado a usted el Señor? ¿Cuánto le ha perdonado? A mí me ha perdonado mucho. Me ha perdonado mucho. Gloria al Señor. ¿Y qué es lo que espera el Señor? Si Él nos ha perdonado mucho, y si reconoces que Él te ha perdonado mucho, ¿qué es lo que tiene que hacer aquel a quien mucho se le ha perdonado? Amar mucho. Ame mucho al Señor. Sírvale con todo su corazón. Sírvale con todo su ser. Entréguele toda su vida. Entréguele su familia, su casa, sus hijos. Todo, todo. Póngalo delante de los pies del Maestro. Tenga la actitud de la mujer. Tenga la actitud de esta mujer pecadora, que se entregó con todo su corazón al Señor y amó mucho al Señor, porque mucho se le había perdonado. Si usted es esa persona, yo soy esa persona a quien mucho el Señor le ha perdonado, entonces amémosle mucho. Amén. No sea escaso. Si va a servir al Señor, sírvale con todo. No a medias. Si va a servir al Señor, entréguese con todo su corazón. Entréguese con toda su casa, con toda su familia, con todas sus fuerzas. Todos los recursos que el Señor ponga en sus manos, dígale: Señor, aquí están, los pongo delante de ti. Mis fuerzas, los años que me des de vida, Señor, los pongo para servirte a ti, para predicar el Evangelio.
para que otros también te conozcan. Todo, Señor. Yo quiero amarte mucho porque tú me amaste mucho. Versículo 48. Dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe, ¿qué le dijo a la mujer? Tu fe te ha salvado, ve en paz. No importa lo que digan, no importa lo que digan los Simón. No fue Simón el que te salvó, no fue Simón el que me salvó. Hubo uno que pagó por mí en la cruz. Hay uno a quien le debo todo, hay uno a quien le debes todo. Su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Si Él dice tus pecados han sido perdonados, yo lo creo. Yo lo creo, y en este día creo que soy libre porque Él me hizo libre de toda atadura y de todo pecado. Si Él dice que mis pecados han sido perdonados, yo lo creo. Si Él dice que tus pecados han sido perdonados, ¿por qué sigues cargando a cuesta la culpa del pecado? Si el apóstol Pablo dice, dejando lo que queda atrás, metiendo hacia lo que está adelante, a la meta del supremo llamamiento. Es propósito del diablo que nunca dejes la carga del pecado atrás. Es propósito del diablo que nunca sueltes la mochila, porque él sabe que de esa forma nunca podrás avanzar, porque él sabe que de esa forma nunca te podrás extender hacia la meta del supremo llamamiento, porque el diablo sabe que si sigues cargando la culpa del pecado, pronto te cansarás en tu andar y en tu caminar y vas a quedar tendido a mitad del camino. Pero el Señor no te ha llamado para que te quedes a la mitad del camino. La palabra del Señor nos dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino que somos de los que perseveran para salvación del alma. Oh, aleluya, nosotros somos de los que vamos hasta el final. Alguien dijo, retroceder nunca, rendirse jamás. Vamos hacia adelante. Por la fe hemos sido perdonados, por la fe hemos sido lavados, por la fe hemos sido redimidos. Jesús le dijo a esta mujer, ve en paz, ve en paz, ve en paz. Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. ¿Por qué estás turbado? ¿Por qué estás turbada? ¿Por qué estás preocupado y estás angustiado? Si Jesús te perdonó, si Jesús te lavó, oh aleluya, y Él te dice, yo pongo mi paz en tu corazón, yo pongo mi paz en tu corazón. Nunca más un día será igual al otro, porque sus misericordias son nuevas cada mañana y se levantan a nuestro favor. Dale gracias al Señor por su gracia. Dale gracias por su misericordia que se renuevan para nosotros. Oh, aleluya, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Adórele, adórele, levante sus manos y dele gracias. Gracias por el don del perdón. Dele gracias por la paz que Él ha puesto en su vida y en su corazón.